Hola queridos hermanos, reciban un afectuoso saludo y sean todos mis hermanos y mis hermanas con corazón bienvenidos al estudio de toda la lección de mi escuela sabática. Quiero agradecerles a aquellos hermanos que han estado de alguna manera en contacto conmigo a través de los comentarios que me dejan ahí abajo o a través de correos electrónicos. Y a través de este medio también quiero invitarlos a esos que están en contacto a contactarnos a través de Facebook, también viéndonos aquí en YouTube y, por qué no decirlo, en Instagram y también en Twitter. Usted allí nos puede encontrar. Busque Mi Escuela Sabática en el Facebook o si no en YouTube o en Twitter. Y de esta manera usted va a estar más en contacto con nosotros. Y como si fuera poco, le invito a que allí busque allá abajo, donde también se puede suscribir a nuestro boletín electrónico y usted va a recibir mensajes cada vez y cuando nosotros emitamos nuevos conocimientos o nuevos mensajes para compartir. Volvemos a la lección de esta semana, la cual es la número 5 y es la lección La fe del Antiguo Testamento. ¿Será que la fe del Antiguo Testamento era diferente a la fe que hoy tenemos? ¿Cómo era la fe allá en el Antiguo, en el tiempo del Antiguo Testamento? Valga la redundancia. ¿Qué hacían los antiguos para tener esa fe? ¿Cuáles eran sus costumbres? ¿Cuáles eran sus hábitos? Y todavía puedo decir más. ¿Cuál es la seguridad que ellos tenían de que ellos eran justificados o eran perdonados de las transgresiones que cometían? Esta semana vamos a ver lo que es la base, el cimiento, la fundación de la fe en el Antiguo Testamento. Y al estudiar esta lección usted va a descubrir qué significa esto. Además de esto va a aprender cómo aplicar esos conocimientos de fe. Y digo más, usted va a conocer cómo vivir esa experiencia de fe. ¿Acaso no es esto hermoso? Pues bien, hermanos, esta semana vamos a estudiar una lección maravillosa. ¿Qué significaban o qué lugar tenían los sacrificios en el Antiguo? ¿Cuál era la base de la salvación allá en el Antiguo? Y es más, ¿por qué Abraham fue considerado el padre de la fe y fue considerado también justo ante Dios? ¿Qué fue lo que él hizo? Esto usted lo va a comprender al descubrirlo esta semana. La pregunta es, ¿cómo es que somos salvos? ¿Por qué? Jesucristo, vino a ser prácticamente la solución al problema de la maldición de la ley. ¿Qué fue lo que dije? La maldición de la ley, sí. Todo aquel, como dice la Escritura, que está bajo la ley, está bajo maldición. ¿Y qué significa esto? Bueno, esto usted lo va a descubrir durante el estudio de esta semana. Usted va a aprender por qué los Gálatas eran insensatos. ¿Por qué les llamó así el apóstol a los Gálatas? Además de esto va a descubrir cuál era la base o el cimiento de la Escritura en ese entonces. ¿Cuál era ese cimiento? ¿Cuál era esa base? ¿Y qué significa contado por justicia? ¿Qué significan estas palabras? Va a conocer claramente cómo era el Evangelio en el Antiguo Testamento y cómo es el Evangelio hoy en el tiempo en que vivimos. Y para terminar esta lección, no es nada menos importante al estudiar este tema, el cual es la maldición de la ley. ¿Será que estamos malditos al estar observando la ley? Entonces, amárrese el cinturón porque arrancamos con esta lección. Estudiemos toda mi escuela sabática y recibamos toda la bendición prometida por nuestro Padre Celestial. Muy bien. El versículo clave o de memoria para la lección de esta semana se encuentra en el libro de los Gálatas en el capítulo 3, el verso número 13. Pero antes de estudiar la lección de esta semana o el comentario o el repaso, te pido que por favor, allí donde estás, inclines tu cabeza, cierres tus ojos y oremos a nuestro Padre Celestial. Señor Dios y Padre nuestro, en el nombre santo y precioso de Jesús, nuestro Señor, Dios y Salvador, venimos ante tu presencia. En primer lugar, Señor, dándote gracias, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia.
Te rogamos que tu Espíritu venga para que por medio de la sangre y la fe en tu nombre seamos limpiados, purificados y capacitados para entender, comprender tu palabra y ponerla por obra. Gracias, Señor Dios y Padre, te bendecimos, te adoramos y damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues bien, Gálatas capítulo 3, el versículo 13 dice así. Capítulo 3, versículo 13 dice así. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. Aquí el apóstol Pablo está siendo enfático, está haciendo una declaración, una premisa poderosa. Todo aquel que era colgado de un madero era considerado maldito. ¿Por qué era considerado maldito? Porque había sido condenado por las leyes a ser colgado de un madero. Pues Cristo se hizo maldición por nosotros. O sea, la maldición que te tocaba a ti, me tocaba a mí. Él vino, la tomó, todo el pecado del mundo, y fue colgado en una cruz o en un madero para pagar la deuda del pecado. Ahora, Cristo dice aquí, nos redimió. Si Cristo nos redimió, fuimos hechos libres, fuimos hechos inocentes por medio del sacrificio que Él tuvo. Dice aquí, nos liberó de la maldición de la ley y se hizo por nosotros maldición. Entonces la pregunta es, si Cristo llevó el pecado del mundo sobre sus hombros, ¿cuál es el pecado que hoy tú o yo tenemos para con el Padre? Si Cristo vino y pagó la deuda, entonces, ¿qué es lo que yo debo ante el Padre? ¿O qué o cuánto tú debes ante el Padre por la deuda del pecado? Cristo ya pagó la deuda. La lección de esta semana es una lección muy poderosa porque se presenta lo que es la fe en el Antiguo Testamento. Es fácil encontrar en el Nuevo Testamento elementos para decir que somos justificados por la fe. Pero en el Antiguo, ¿cómo era? ¿Qué hacían? ¿En qué se basaba la fe de ellos? Bueno, la lección de esta semana nos presenta una introducción muy interesante en el caso de que un niño había fabricado un botecito bonito, lo pintó, pero un día ese botecito bonito que él había hecho con sus propias manos, lo perdió. Alguien se lo robó. Y después de estar mucho tiempo triste, angustiado este niño por su bote, resulta que lo encontró en una tienda, en un escaparate. Miró el bote, sus ojos se abrieron y corrió donde la atendiente de aquella tienda y le dijo, ese botecito es mío. No, respondió el dependiente, es mío porque yo lo compré. Sí, dijo el niño, pero es mío porque yo lo hice. Entonces el dependiente le dijo, si tú quieres este bote, tienes que pagar por este bote, porque este bote es mío. Entonces le dijo, ve, págame por el bote, y el niño se fue, triste pero pensativo. ¿Qué hago para recuperar mi bote? ¿Qué hago para agarrar mi bote otra vez conmigo? Hizo toda clase de mandados, anduvo cortando el zacato, hizo mandados a la gente para recoger $2, lo que tenía que él que pagar por aquella deuda, por aquel botecito. Después que él hizo todo, dice, se puso listo, corrió hasta la casa de empeño y dijo, quiero mi bote. Él pagó y recibió su bote. El bote, dice, tomó el bote en sus brazos y lo abrazó y lo besó. Y dijo, querido botecito mío, te amo, eres mío, eres doblemente mío. Yo te hice y ahora te compré. Asimismo, tú y yo estábamos vendidos al pecado. Estábamos secuestrados por el padre de la mentira, el ladrón, el mentiroso diablo y la serpiente antigua. Y dice aquí, Jesús vino y nos compró a un costo inmenso, no con oro ni con plata, sino con su propia sangre. Por lo tanto, somos del Señor por medio de la creación, somos del Señor por medio de la redención. Por lo tanto, ¿cuál era la fe en el Antiguo Testamento? ¿Cómo entender esto? Bueno, estudiemos la lección en el día domingo y descubramos por qué los Gálatas eran insensatos. Estudiemos la lección y recibamos nuestra bendición.